Continuamos, amados hermanos, las lecturas y reflexiones devocionales para aplicar la palabra de Dios a nuestra vida, como venimos haciéndolo desde hace ya algún tiempo. Damos gracias a Dios por las personas que nos escriben pidiendo mensajes, respuesta para preguntas bíblicas, inquietudes acerca de nuestras predicaciones y enseñanzas. Damos gracias a Dios porque hay gente interesada en aprender la sana doctrina, la palabra del Señor. Estamos ahora mismo ubicados en segunda a los Corintios, capítulo 8. Pareciera que el apóstol Pablo le da un giro allí a lo que él viene tratando. Pareciera como si fuese a tratar otro tema. Realmente es continuación de lo que él viene diciendo, pero entra entonces a la generosidad, a las ofrendas, a la voluntad con que la iglesia debe ayudar y aportar para el crecimiento de la obra misionera e incluso de sus ministros, y el cuidado que hay que tener de los pobres, de las iglesias más pequeñas, de las iglesias que van comenzando, en fin, cómo debemos trabajar en coinonía, unidos por el bien de la obra del Señor, de la obra misionera, la obra salvadora. Así entonces hacemos la lectura de manera general. Hagamos una lectura completa y luego tenemos entonces la reflexión. Dice la palabra del Señor: Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito, para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para vosotros holgura y para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad, como está escrito. El que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros, para la gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad.
evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Enviamos también con ellos a nuestro hermano cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros. Y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. Bueno, como decíamos entonces, pareciera que el apóstol quisiera darle un giro al tema que viene tratando, pero más bien podemos tomarlo como una continuación, solo que había que tratar distintas cosas. Y en este caso, pues quiso hablar de la necesidad de ser generosos en cuanto a las ofrendas. Entonces dice, hermanos, hemos tratado varias cosas, pero ahora queremos que sepan también que hay la oportunidad, esa oportunidad para que las iglesias puedan recibir o expresar ese generoso amor que Dios ha derramado en todos. Entonces estaba hablando también de los de Macedonia. Dice, ellos han pasado pues por muchos sufrimientos, muchas pruebas, han tenido pobreza, escasez. En cambio, al parecer los corintios estaban pasando por un buen tiempo, tiempo de prosperidad. Y eso podemos nosotros notarlo en muchas congregaciones, en el pueblo donde vivimos, en la ciudad donde vivimos, hay congregaciones que están en holgura, que les está yendo muy bien. Vemos que los domingos se estacionan buenos vehículos, muy finos, muy elegantes, y el parqueadero es grande y están pasando pues aparentemente por un buen tiempo. Vemos a otras iglesias cercanas a ellos que no tienen la misma holgura. Si nosotros mismos nos comparamos con algunas iglesias de la ciudad, veríamos físicamente la diferencia en cuanto a la prosperidad económica. En nuestras congregaciones, que son más pequeñas, pues a veces no se ven económicamente o físicamente hablando con la misma holgura, anchura que tienen ellos, mucha más prosperidad. Pero en este tiempo no se trabaja, no hay la misma visión que en el tiempo de Pablo, que la iglesia era una sola. No existían las denominaciones, no existían iglesias independientes, no existían diferentes organizaciones, lo que llaman concilios, federaciones, eso no existía. La iglesia todavía estaba como una sola, era unida, total que en la ciudad había una iglesia aunque eran o podían ser distintas congregaciones en diferentes casas, pero el mensaje era para todos. El liderazgo se dirigía de manera unida. Una carta debían leerla en todas las casas donde se reunían y de vez en cuando pues la iglesia se reunía toda en algún lugar y esta era la forma. Total que la carta debía ser leída y atendida por todos y las iglesias que tenían más comodidad podían enviar ofrendas a las iglesias más pequeñas de otra ciudad, de un pueblo vecino, de otra comunidad. Hoy en día no se trabaja de esta forma porque la iglesia lamentablemente ha tenido muchas rupturas y esto ha causado incluso divisiones, cierta independencia en lugar de interdependencia. Entonces cada quien trabaja por su lado y una iglesia que está creciendo, que le está yendo bien, no se preocupa por las iglesias pequeñas de la ciudad, pues ni siquiera se conocen entre hermanos, a veces no sabemos quiénes son ellos no saben quiénes somos nosotros. A duras penas logramos saludarnos en la calle y a veces los que tienen suelen ser muy orgullosos, eso se nota. A veces saludarles es un problema, un compromiso, porque quedamos con el saludo en la mano. Entonces, todo esto nos causa dolor, pero debería causarnos reflexión. ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando en las iglesias hoy en día? ¿Qué sucede?
no estamos realmente unidos. Pero Pablo aquí está hablando entonces de la holgura que tienen algunos, de la anchura, de la generosidad que pueden tener, que pueden aprovechar de tener por el amor que de Dios ha sido derramado en ellos, para que puedan entonces bendecir a otros que están más pobres. Y dice, ellos han pasado por muchas aflicciones. Entonces queremos pues que ustedes vean que ellos, a pesar de los sufrimientos y dificultades, han sido muy generosos y están llenos de alegría. Y ellos no se quejan, sino que más bien han ayudado a otros. Entonces, Pablo dice que les puede asegurar que ellos han dado voluntariamente, han entregado todo lo que pueden, todo lo que poseen, no se han cohibido, nos han rogado una y otra vez que les demos el privilegio más bien de ofrendar para el pueblo de Dios a pesar de que ellos pasan por prueba. Y ellos no dan simplemente lo que les sobra, es más, no dan lo que esperamos. Ellos se entregan con todo, todo lo que tienen, ellos quieren darlo para la obra del Señor. Y Pablo no está aquí manipulando, está diciendo una verdad. Hoy en día encontramos a muchos hombres en los púlpitos pidiendo supuestas ofrendas y pactos y diezmos y primicia y no sé cuántas cosas más, y usan textos bíblicos, incluso maldiciendo al pueblo del Señor, a la iglesia, para manipular las mentes y les dicen, los amenazan, si ustedes no dan, bueno, le dicen maldiciones, son malditos, van a quedar arruinados y un montón de cosas y de palabrerío para manipular las mentes y los corazones. Pablo no está usando esa astucia satánica que se está usando hoy en muchos púlpitos, sino que él está rogando que aprendamos a ser más bien generosos y que veamos el ejemplo de otros hermanos que son generosos, que no dan lo que les sobra, sino que más bien dan todo lo que pueden, todo lo que tienen por allí, y está diciendo la verdad para que la obra del Señor avance. Entonces dice, yo les ruego que ustedes puedan recibir incluso a Tito de las manos de él todo lo que él lleva, todo lo que él está recogiendo, trabajando, y entonces puedan también ustedes ser generosos y le permitan a él recoger también estas ofrendas para llevar a otras iglesias pues más pobres. Le dice, ustedes han sido prosperados, han sido enriquecidos en todo, tanto en fe, en los dones, en capacidad, en conocimientos, en buena voluntad, en capacidad para ayudar. Bueno, ya que vemos que ustedes tienen toda esa capacidad y en todo han sido ustedes bendecidos, entonces pueden ayudar bondadosamente y demuestren así que ustedes son gente buena, gente generosa. Pero como dice él, no les estoy dando una orden. No, 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 yo quiero es ver que el corazón de ustedes está decidido a ayudar a otros, como otros también pueden ayudarlos a ustedes. Que el amor de ustedes sea verdadero. Ya ustedes saben cómo el Señor Jesucristo, que teniendo todo en su palacio, en su reino, siendo rico y poderoso, dueño de todo, Él vino a la tierra y estando en la tierra no se hizo millonario, sino que Él se hizo pobre para que nosotros seamos todos enriquecidos. Entonces yo quiero exhortarlos, dice Pablo, a que todos ustedes vean el ejemplo del Señor y aprovechemos esa oportunidad que nos da el Señor de ser enriquecidos en todo lo que podamos, incluso en buenas obras. El Señor se hizo pobre para que nosotros seamos enriquecidos. Entonces, lo que ustedes comenzaron, lo que ustedes prometieron, le dice incluso el año pasado, ustedes tenían buena voluntad de dar, habían dicho que iban a enviar ofrendas. Bueno, que esto se haga patente, porque hay gente que promete, en el camino nos ha pasado, hermano, y perdonen si hago un comentario un poco personal, pero en el camino nos ha pasado a los ministros de Dios que alguien nos llama y nos promete, hermano, tranquilo, en cualquier momento yo le cuadro para que usted tenga tal cosita. Y bueno, esto es un poco penoso para uno decirlo, pero vale la pena hacer aquí el comentario, ¿no? Yo le prometo que usted va a tener una computadora. Si Dios quiere, ya dentro de 6 meses le regalo tal cosa. Bueno, amados, a mí que no me han regalado de palabra, que si computadora, que si una moto, que le estamos viendo la posibilidad de que le llegue un carro y esto. Menos mal y gracias a Dios que yo nunca me ilusiono con nada de lo que los hombres prometen, nada. Yo siempre me quedo tranquilo y no hago nunca mucha fuerza a esas promesas humanas porque después la gente falla, quedan mal y ellos no se disculpan.
no dicen perdóneme porque le prometí y no le cumplí. No, amados hermanos, los ministros de Dios enfrentamos estas cosas, sobre todo los que predicamos pues la sana doctrina. Estoy hablando y haciendo defensas de los ministros de sana doctrina. Enfrentamos todo esto, la gente promete que va a dar esto, aquello, que si Dios quiere a fin de año una cosa, otra, y luego ellos no cumplen y tampoco se disculpan ni nada. Es como que se les olvida o simplemente hacen como si se les olvidara. Y nosotros pues nos quedamos tranquilos. Nunca hemos puesto nuestra esperanza en las manos de los hombres. No, siempre esperamos es en el Señor y que el Señor nos vaya proveyendo y dando lo que Él quiera darnos a nosotros. Porque a nosotros ya nos han prometido de todo, de casa y carro para adelante hasta beca y cuantas cosas más, amados hermanos. Y esas cosas casi nunca se han cumplido y de hecho no tenemos absolutamente nada porque la misericordia del Señor ha cuidado nuestro corazón de que no se jacte de ninguna cosa. Entonces Pablo sigue diciendo, bueno, no se trata de que ustedes tengan que pasar necesidades, pero recuerden que ustedes simplemente prometieron. Entonces ahora pues que haya igualdad para todos, porque mi intención es simplemente que los que tienen abundancia puedan darle a otros que a veces no tienen ni siquiera lo necesario y cuando a ustedes les falte, pues entonces ellos que estén en abundancia también puedan ayudarlo a ustedes, como dice la escritura, que el que recogió mucho, pues no le sobró, porque recogió mucho, pero pudo repartir. Y el que recogió poco, pues tampoco le faltó, porque alguien le dio, es lo que está diciendo. Ahora pasa Pablo a hablar de unos compañeros que acompañan a Tito, unos compañeros que viajan con Tito y que son enviados por este equipo de trabajo. Y dice Pablo en el versículo 16 que él da gracias a Dios por Tito, por los deseos que él ha tenido, pues de ayudar a todos. El mismo deseo que tenía el apóstol Pablo dice que Tito ha hecho todo lo posible. Siempre estaba dispuesto a visitar, a llevar ofrendas. ¿Qué más hay que hacer, Pablo? ¿Qué más hay que hacer? Dios mío, cuánto necesitamos que haya hermanos en la obra del Señor como Tito, tan dispuestos a ir, a llevar, a traer. Eso es una bendición. Yo personalmente en el ministerio he tenido siempre algunos pocos, no puedo exagerar diciendo que he tenido muchísima gente que me ha ayudado, como Tito, a que lleve esto, traiga aquello, viaje aquí, ayúdeme aquí, organice aquí, ponga las sillas allí, llevemos a este lugar. No puedo decir que he tenido demasiada gente que me ha ayudado, pero sí puedo decir que Dios ha enviado siempre alguna familia, algún matrimonio, algún hermano, una familia, dos familias, tres familias, pero siempre he tenido alguien que me ayuda o que me presta su casa o que me presta sus motos o su carro para hacer algún trabajo. Y doy gracias a Dios, como Pablo daba gracias por Tito y sus compañeros, de que he tenido algún equipo de trabajo siempre que me ha ayudado, orando, que también es muy importante, y también acompañándome en eso de vamos a predicar a tal casa, a tal familia, y algunos pocos han dicho, aquí estamos, pastor, y que Dios bendiga a esas familias que hacen todo este trabajo y que están dispuestos a que el ministerio siga fluyendo, pero no solo el ministerio, sino lo más importante, que el nombre de Cristo se siga extendiendo y el Evangelio llegue a muchas casas como lo hacemos gratuitamente. Que Dios bendiga a todos los que dan esas buenas noticias y tienen esa buena intención que tenía Tito. Entonces, él dice que han elegido a unos hermanos para que acompañen a Tito. En el versículo 19, él menciona a unos hermanos, pero también comienza a mencionar a un varón de manera anónima que no sabemos quién es, ¿no? Él comienza a mencionar, dice un hermano que hemos tenido muy en cuenta, que ha sido de buen testimonio, pero no nos dice quién es y pensamos que podría ser Lucas, algunos eruditos opinan, y yo reviso el libro de los Hechos, también encuentro entre los colaboradores que Lucas era médico, era escritor, y los acompañaba. De hecho, Lucas escribió el Evangelio de Lucas y escribió el libro de los Hechos, era un historiador y estuvo con ellos. Entonces, dice que han sido muy cuidadosos para hacer todo este trabajo, para hacer manejar las ofrendas de manera honesta, que nada se despilfarre. Pablo nunca agarró dinero para él, nunca dijo, bueno,
este dinero lo enviaron, pero a mí me hace falta una túnica, así de que yo voy a sacar de aquí, me compro un buen traje, una buena corbata. Nunca hizo eso. Él, si no le daban una ofrenda directamente para él no tomaba nada. Es más, de lo que él tenía o trabajaba, él más bien le daba a otros. Qué ejemplo tan impresionante el de este ministro del Señor. Siempre tratando de hacer lo correcto ante los ojos del Señor, como lo dice el versículo 21, primeramente antes que servir a los hombres, él le servía al Señor, pero también para que los hombres no tuvieran nada que decir. Entonces, por eso él dice en el versículo 22 que hemos enviado a ese hermano que siempre está dispuesto a ayudar de muchas formas, que ha sido buen testimonio y que todos pues confían en él y lo han enviado pues también con Tito y nos deja ahí pensando, pero ¿quién será esto? En cambio a Tito lo menciona directo, dice, Tito ha sido un compañero de trabajo muy fiel, siempre ha trabajado conmigo y lo menciona por nombre, mientras que al otro no. Pero dice que hay otros compañeros que han ido por todas las iglesias honrando a Cristo, así de que termina diciendo, les pido que den a todos ellos esa demostración de su amor, esa demostración de que ustedes son personas llamadas a servir, así de que estamos orgullosos de todos ustedes y queremos enviarles estas ofrendas. No se nieguen, por favor, que son ofrendas para iglesias que necesitan. Ustedes muestren su generosidad ya que están siendo bendecidos con este equipo de trabajo. Envíen ese dinero, confíen en que vamos a trabajar honradamente, nada se va a perder, nada se va a desperdiciar. Si dijimos que era para sillas, para tratados, para Biblias, para darle algún alimento a algún ministro que esté pasando necesidad, ahora que estamos en persecución, o sea, estoy hablando como en ese tiempo, estaban siendo terriblemente perseguidos, algunos perdían todo lo que tenían y así es de que había que estar muy unidos. Hoy en día las iglesias no trabajan de esta manera. Cada iglesia trabaja por su lado de manera muy independiente y esto hace que el trabajo nuestro sea mucho más difícil hoy en día. De hecho, nosotros estamos levantando una obra por la misericordia del Señor y por decir que una, pues estamos levantando dos, porque son en dos territorios diferentes y por misericordia del Señor estoy al frente de estos dos grupos, en el uno, en el otro trabajo y necesitamos pues que el Señor provea un terreno donde ubicarnos y estamos trabajando duro allí y no tenemos ayuda de ninguna forma, de ninguna iglesia, nadie envía ninguna ofrenda misionera en lo absoluto. Dependemos totalmente del Señor y de lo que podamos nosotros con nuestro esfuerzo, pues dar lo que Dios provea por medio de nuestros esfuerzos. Y ahí vamos, pero nunca hemos recibido nada desde ninguna parte, pero Dios ha enviado siempre algún hermano que se congregue, así sea temporalmente con nosotros, y se congregan con nosotros y misteriosamente ellos mismos proveen algo y yo me quedo pues sorprendido. Dios envía personas generosas que nos ayuden, que ven que estamos trabajando muy en serio, muy dedicados a la obra del Señor y Dios los pone allí. Hay gente que se congrega incluso muy poco, pero de repente envían alguna ofrenda y uno queda impresionado de la ayuda que hace el Señor para nosotros, de cómo nos está demostrando que Él es quien nos sostiene. Entonces, mi Señor maravilloso, entendemos esta lectura porque estamos en la obra y sabemos lo que es llevar la obra de Dios adelante y que el Señor también les dé a ustedes luz y entendimiento para lo que hemos leído en este día.